Contamos ahora con la presencia de María José Pulido, que como sabéis ya es la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura. Va a hacer una exposición sobre la transversalidad de género en las políticas regionales. Podemos decir que el Instituto de la Mujer lleva colaborando en el proyecto desde el principio, tanto presencialmente, porque también pudo participar con nosotros en el primer encuentro internacional en Uruguay, donde se trajo buenas experiencias, imagino. Y nada, vamos a contar con su ponencia. Muchas gracias, María José. Gracias, Teresa. Un saludo, yo también os doy la bienvenida a esta casa. Muchas sois ya viejas amigas, viejas compañeras de esta pelea que tenemos aquí, porque siempre tenemos ahí enfrente a alguien que no nos deja que hagamos lo que queramos las mujeres. Como antes se ha dicho, es verdad que las mayores controversias en la opinión pública se generan precisamente cuando se habla de los derechos de las mujeres, de la oportunidad de que las mujeres tengamos para disfrutar de los derechos que se consideran tanto en la norma, las normas nuevas como las antiguas. Y bueno, eso nos obliga a seguir estando casi en un estado permanente de lucha por conseguir que esa igualdad sea real y sea efectiva. En ese sentido se inventó este tema, el concepto, el de transversalidad, ya hace mucho. Había apuntado en una diapositiva posterior el desarrollo, la transversalidad como desarrollo y evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore a todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados e involucradas en la adopción de medidas políticas. Ese significado se estableció así en el Consejo de Europa de 1998, y de ahí, y antes, y durante y después, seguimos peleando porque verdaderamente todas las políticas, todas las medidas que se pongan en marcha, todas las acciones se hagan pensando en hombres y en mujeres, en las diferencias que hay entre hombres y mujeres, y en que esas diferencias al final no se transformen o no signifiquen desigualdades a la hora de disfrutar de los derechos que todos y todas tenemos derecho a ejercer, o se nos tiene que considerar que tenemos derecho a ejercer. Yendo al terreno de lo práctico, cuando hablamos de lo práctico, no estoy capaz de pasar la diapositiva. Siguiente, perdón. Vale. Sí, bueno, yendo al terreno de lo práctico, y porque además el tiempo que tenemos no me va a dar para que hablemos de las 40 diapositivas que tiene esta exposición, porque pensaba que íbamos a contar con más tiempo, pues sí me gustaría decir que desde el punto de vista de hacer política aquí en esta administración regional, en la comunidad autónoma, pues tenemos que pensar en transversalizar la medida, la perspectiva de género, principalmente en los ejes que veis ahí, en el mercado de trabajo, en la participación política, que se ha hablado mucho y muy oportunamente esta mañana en la mesa de inauguración, desde luego en la educación, en el consumo, en el mundo rural. Extremadura es una población eminentemente rural. Yo creo que si hay una característica clara de nuestra región es la ruralidad. La mayor población de Extremadura, como sabéis, nos llega a los 200.000 habitantes, ya quisieran, y eso marca una serie de relaciones, tanto personales como de vínculos afectivos, como de relaciones económicas, contractuales, y como modelos de empresa, de todo. También tenemos que abordar, tenemos que procurar que se aborde con perspectiva de género la sanidad y desde luego la cultura, mucho más, pero bueno, los ejes fundamentales están ahí. Y me gustaría también decir la importancia, o señalar la importancia del mercado de trabajo como un eje en el que desde luego en esta Junta de Extremadura y a partir de la última legislatura consideramos esencial y prioritario
marcarnos objetivos claros en materia de igualdad de oportunidades. La primera decisión política en este sentido fue el incluir el Instituto de la Mujer, el organismo de igualdad de esta Junta de Extremadura, en una consejería que se llamaba Igualdad y Empleo. Incluir la palabra igualdad en el nombre de una consejería. A lo mejor ni yo habría pensado que era lo mejor, ni entraba dentro de las expectativas de mucha gente quizás, pero el hecho de unir la igualdad al empleo y al mundo del trabajo significa una opción por parte de este gobierno regional, y la opción clara es que la puerta principal para entrar a la igualdad, para entrar a la integración total, es precisamente la puerta de los derechos que proceden y que se ganan y que se generan en el mundo del trabajo. No en el trabajo, porque cuando hablamos de mercado de trabajo muchas decimos eso de más empleo, que trabajo ya tenemos mucho, pero cuando hablamos de trabajo hablamos de ese trabajo con derechos, trabajo remunerado, trabajo digno, trabajo decente, del que desde luego las mujeres hemos estado excluidas tradicionalmente, históricamente, y en el que cuando hemos entrado en el mundo del empleo, pues hemos sufrido unas graves discriminaciones y seguimos sufriendo graves discriminaciones. Hay que remarcar que desde luego en esta sociedad las mujeres que no tenemos trabajo, empleo, no digo trabajo, digo empleo, no somos mujeres que no tenemos ni los derechos actuales que disfrutamos actualmente, ni generamos derechos para cuando nos jubilemos. Y eso hace que, por ejemplo, en Extremadura haya un número muy, muy importante de mujeres que no han cotizado nunca, aunque han trabajado mucho dentro de la economía sumergida, dentro del ámbito de los cuidados por cuenta ajena, pero nunca se les ha considerado esos derechos, y son mujeres que ahora tienen que vivir con pensiones no contributivas que desde luego con muchos esfuerzos les ayuda a sobrevivir. Tenemos que considerar al mismo tiempo también que esa discriminación también se refleja en las relaciones que se establecen en cuanto a la conciliación, que desde luego pensamos que en muchos sentidos resulta imposible, de la conciliación de la vida laboral con la vida familiar, en el sentido de que quizá por esa ruralidad, por esa forma cultural que tenemos de relacionarnos en Extremadura, como en muchas partes, pero desde luego aquí de manera muy especial, las tareas de cuidado, de atención a personas dependientes, a menores, recae casi en exclusividad, y sigue siendo así, en las mujeres, siendo pocos hombres los que se comprometen en estas tareas. Eso hace que desde luego el mercado de trabajo esté todavía más lejos de las posibilidades de ingresar, siempre que las mujeres van con esa mochila de todos los trabajos. Y en el caso de que entren las mujeres en el mercado de trabajo, pues resulta que claro que acabamos con más enfermedades y con más pesadez, porque tenemos que unir o sumar el trabajo que hacemos fuera con el trabajo que hacemos dentro. Y luego a veces, que yo digo siempre, pues sumamos el trabajo que hacemos en el partido político, en el sindicato, en la asociación de mujeres, aunque a veces es muchísimo más agradable lo que hacemos con la asociación de mujeres que lo que hacemos desde luego en casa con la lejía. Aquí. Entonces vemos que cuando hablamos de la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en todos los ámbitos que he dicho antes, aunque haya señalado tanto el ámbito laboral, pues viene precisamente argumentado, sustentado, porque sabemos que existen estas discriminaciones que desde luego son injustas y evitables, discriminaciones exclusivamente por razón de sexo, pero también hay diferentes relaciones de poder, y eso está claro en nuestra sociedad, como hay una posición jerárquica clara, reconocida de los varones con respecto a las mujeres. Eso se convierte, como ya apunté antes, en una desigualdad extrema a la hora de gozar de oportunidades para lo que sea, para acceder al trabajo, a la sanidad en igualdad o a la educación. Eso también ha hecho que las voces, los deseos, las necesidades de las mujeres hayan sido invisibles y no se hayan conocido ni reconocido
Históricamente, lo de la invisibilización es una palabra que continuamente a la que recurrimos una vez y otra vez cuando hablamos absolutamente en todos los órdenes, porque sin ir más lejos ahora con todo el tema de la ley de dependencia estamos reivindicando a las mujeres precisamente que se visibilice y se dé valor al trabajo que de verdad llevan haciendo tantas mujeres en el cuidado de personas dependientes. Queremos que se vea ese trabajo, pero no solamente porque se vea y por reconocer el esfuerzo que han hecho tantas mujeres, sino porque creemos que se debe ver, porque sin ese trabajo esta sociedad no sería la que es. Y eso es lo más importante, el reconocer la importante aportación, la sustancial aportación que tantas mujeres de manera invisible han hecho al desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos. Bueno, ya he hablado de la desigualdad en el reparto. Entonces, bueno, establecemos pues estas políticas públicas con perspectiva de género que desde luego comprenderéis que tengo que explicar que se trata no de un hecho, el decir la Consejería de Educación pone en marcha hoy las políticas públicas educativas en materia con perspectiva de género. Esto es un proceso en el que estamos metidas. Un proceso en el que se ha metido la Junta de Extremadura hace muchísimo tiempo. El Instituto de la Mujer lleva funcionando más de 20 años y desde luego se lleva mucho tiempo trabajando, mucho tiempo, y es un proceso en el que se va ganando terreno. Siempre, tengo que decir, hemos conseguido objetivos siempre que nos hemos basado o hemos utilizado como estrategia la negociación, el diálogo y los acuerdos, mucho más eficaz que la confrontación. También eso depende de los estilos, muchas veces de las personas que dirigen o llevan cada organismo. Hay estilos de trabajo que viven o se mueven mejor en la confrontación y otros que nos movemos mejor quizás en el consenso. De todas maneras, es ir ganando terreno en las políticas públicas con todo lo relacionado con acciones que estén teñidas de perspectiva de género, es un proceso que tenemos que reconocer al cabo de tanto tiempo como se lleva trabajando, como ha reconocido antes también Elena, es un proceso largo de carrera de fondo en el que desde luego hay que diferenciar bien qué objetivos son los que tenemos que conseguir inmediatamente, qué objetivos son los que no pueden esperar a más debates, a más discusiones, a más yo pienso que tú, pero fíjate este ámbito, fíjate este aspecto, este matiz. Hay objetivos que tienen que ser ya y luego hay objetivos que desde luego tienen que esperarse a medio plazo, a largo plazo, pero sobre todo porque son objetivos que requieren de cambios de valores, de cambios de actitudes que desde luego quiero decir, esos cambios no van a cambiar por un decreto, ni por una orden, ni por una ley, ni por una multa, aunque sabemos que en muchos casos las multas las queremos porque no estaría mal que se empezaran a poner multas ante determinadas discriminaciones. Y sabemos, y ayer lo comentábamos, que efectivamente no podemos cambiar actitudes con respecto, por ejemplo, al tema de violencia de género a corto plazo, lo sabemos, incluso hay personas de cierta edad que jamás van a cambiar sus actitudes, pero a lo mejor con una multa o con una orden podemos conseguir que cambien su comportamiento y al fin y al cabo es lo que queremos en un momento determinado, que proporcionen la ayuda que necesita una mujer víctima, que deje de comportarse de manera violenta con una mujer víctima. ¿Me explico? Se consiguió mucho, y siempre lo decimos aquí, cuando empezaron a ponerse multas de verdad y a retirar los carnets de conducir, cuando hemos empezado, o sea, se ha rebajado el número de muertos en carretera y de accidentes, ¿no? Entonces, claro, tenemos que partir, cuando vamos a hacer todas estas políticas, en todo este proceso, tenemos que saber perfectamente de dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos. Cuáles son esas discriminaciones que denunciamos, tenemos que ir concretando.